porcentaje de los accidentes de tránsito son causados por los peatones? ¿Los peatones deben ser sancionados? Los peatones imprudentes, sobre todo, ¿y cómo deben ser sancionados? Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter que está apareciendo ahora en pantalla con el hashtag #DIDMalosPeatones. Bienvenidos a Debate y Diálogo. La pena mayor que hay, porque gracias a esas imprudencias están los accidentes. Muchos accidentes que se ven cruzan donde no deberían cruzar, y justamente por eso son los accidentes atropellan todos los días que se ven. Bueno, en primer lugar darles una multa personal a cada uno por su falta, y después unos 24 o 48 horas de pena de privación, ¿no? Es una multa, ¿no? Le meten por lo menos 24 horas dentro. No queda otra salida. Deberían haber papeletas que, al igual que en el tránsito vehicular, eduque primero y luego una cantidad, digamos, como para que puedan disminuirlas. Podría quitarle su DNI, inscribirlos en la municipalidad que corresponden, donde supuestamente han sido sancionados, y ponerles una multa de 10 soles, por ejemplo, por dar malos ejemplos a los mayores. Siempre tenemos que edificar sobre las personas, sobre todo si somos padres de familia. Tal vez una multa que sea no sé, una multa que ponga el alcalde o algo para que puedan respetar. Yo creo que deben poner la multa económica, basada en su número de DNI, si es mayor de edad, si no, si es menor de edad, llamar la atención de los padres, para que le enseñen lo que tiene que respetar las reglas. Todos tenemos que respetar las reglas. Yo le hago que se ponga a limpiar las calles, creo, porque de otra manera no van a aprender, pues. La sanción podría ser multarlos, ¿no? Multarlos y darle 2 días, 3 días de acto civil para ayudar a la comunidad. No estaría bien un trabajo comunitario. Bueno, pero tendría que hacerlo pagar por jornadas diarias, qué sé yo. O multarlos no solamente el Estado, sino también en sus trabajos. Que limpien las calles, que limpien todas las calles. Eso como una multa, un castigo. Una papeleta, ¿no? Debería haber una papeleta. Así como nos ponen a nosotros papeleta cuando nos pasamos una luz roja, también que haya para los peatones, ¿no? ¿Qué tal? Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy estamos con Alexandra Ames, gerente de operaciones y proyectos de la Asociación Cruzada Vial. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, hemos escuchado la encuesta, algunas personas están de acuerdo, otras no tanto en que se multe a los peatones que son imprudentes. ¿Qué opinas? A ver, nosotros como institución técnica en materia de gestión de tránsito consideramos que la sanción y el control es un aspecto fundamental dentro del eje de lo que nosotros llamamos gestión eficiente del tránsito, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es no solamente si esto es bueno o no en sí mismo, sino cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo. ¿Cómo se implementa? Es que ese es el problema, es muy complicado implementar sanciones a los peatones como está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, primero porque qué capacidad tiene a veces la policía de retener el DNI de la persona que cruza, la persona va muy rápido y dice no tengo tiempo, no he traído mi DNI, entonces es muy complicado. Entonces hay que diseñar y rediseñar todo un sistema para organizar esta sanción de acuerdo a que esto pueda ser efectivo realmente, ¿no? Ahora, también lo que nosotros decimos es que si se va a sancionar hay que tener cuidado, porque si es que las calles no están bien diseñadas para los peatones, si es que no están bien señalizadas para ellos, entonces ¿por qué vamos a multar algo que la gente desconoce o está desorientada en el camino? Porque nosotros hemos encontrado una serie de infracciones que los mismos gobiernos locales están haciendo a la hora de diseñar sus calles, sus vías. Digamos que en primer lugar están de momento los carros y en segundo lugar los peatones. Así es, hay una visión autocéntrica, decimos nosotros, en cuanto al diseño de las vías, de las calles, y si para las autoridades el peatón es invisible, más lo va a hacer para el conductor. Entonces, finalmente, el peatón termina siendo, lamentablemente, la víctima de todo este sistema, porque además de ser el más vulnerable, es efectivamente la persona más perjudicada en el mal diseño de las vías, en el mal comportamiento de la educación vial.
Entonces, finalmente, el ser humano toma decisiones racionales. Todos tomamos decisiones racionales. Si uno sale de una tienda que está a mitad de la vía y quiere ir a su casa, que está exactamente al frente, en su razonamiento lógico, él va a tomar la vía más corta, que va a ser cruzar a mitad de la vía, lo cual está mal. Pero su razonamiento lógico va a tomar la vía más corta, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en el tema que me ha gustado, bueno, el peatón invisible, ¿no? Vamos a profundizar en ese concepto luego de la pausa, porque es momento de irnos a una pausa y regresamos con debate y diálogo. Más de 50.000 accidentes de tránsito solo en Lima Metropolitana se registraron en el 2013. 7 de cada 10 fallecidos son transeúntes. Según el estudio de seguridad vial del mismo año, las 3 principales causas son exceso de velocidad, imprudencia del chofer e imprudencia del peatón. A consecuencia de estas acciones se reportaron 2.462 heridos y 3.110 fallecidos. Según información de la División de Tránsito de la Policía Nacional, más del 95% de ciudadanos infringen las normas, pero al parecer las multas no son la solución. En el 2011, solo 130 de 22.000 peatones multados asistieron a clases de educación vial, es decir, no pagaron. Educar o sancionar. Debemos encontrar las medidas necesarias para erradicar este flagelo que cada vez cobra más vidas. Aquí ya nos acompaña Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos conversando con Alexandra Ames, ella es gerente de operaciones y proyectos de la Asociación Cruzada Vial, sobre los peatones imprudentes. ¿Usted cree que se debe sancionar a los peatones que cruzan por en medio de la calle, por ejemplo? Sí, claro, he escuchado a Alexandra y su opinión es absolutamente válida y subrayo todo lo que ha dicho. Solamente habría que agregar, no con el afán de antagonizar la opinión, sino esencialmente entender que todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, conductores y peatones, tenemos derecho en el uso de la vía, que es un espacio común, un espacio que pertenece a todos. Y este espacio debería, algo que ha subrayado Alexandra, debería estar absolutamente bien señalizado para que todos, tanto conductores y peatones, hagamos un uso adecuado de esa vía. No está bien señalizado, pero las normas, el Reglamento Nacional de Tránsito, establece multas tanto para conductores como para peatones. El criterio con el que se establece esta medida nos parece justo, nos parece equitativo. ¿Por qué? Porque hay que sancionar al conductor que hace mal uso de la vía, pero también al peatón. Lo que no está bien hecho es, primero, en la forma en que se han implementado las sanciones a los peatones. Es decir, se ha empezado a poner papeletas a discreción en cualquier lugar, y eso está mal. Nosotros, desde un principio, incluso desde el año 2001, en que sale la norma, la primera norma, el Decreto Supremo 033, en el que ya figuraban las sanciones a los peatones,
exigíamos que las sanciones deberían establecerse solo y exclusivamente en las vías donde esté plenamente señalizado. Exacto. Y además no debería ser en toda la ciudad, sino solamente en 2 o 3 cuadras, hasta que la población ponga atención a ese lugar y entienda que es pasible de sanción y que debería usar correctamente la vía. No en todos los distritos, no en todas las ciudades se debería de multar al peatón. Evidentemente. Por el tema de la señalética. Naturalmente. No debería ser en toda la ciudad porque toda la ciudad no está bien señalizada. Es más, hay vías, especialmente en los distritos periféricos, que son muchas cuadras, 8 cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras, en que no hay un solo crucero peatonal. ¿Por dónde va a cruzar el peatón si no hay un crucero peatonal? Entonces, ¿en qué distritos, por ejemplo, hablando de Lima metropolitana, se debería de sancionar con una multa a los peatones que infringen las reglas de tránsito? En el centro de Lima algunas calles están bien señalizadas, Abancay, Garcilaso de la Vega, Arequipa, esas avenidas están señalizadas, por lo menos hay cruceros peatonales y hay semáforos, ¿no? En ese caso sí se debería aplicar una multa. Claro, eso está bien. Una sanción económica. ¿Estamos hablando de ello o no? En cuanto a la sanción económica, recordemos que el reglamento establece 3 tipos de sanción. Primero, una sanción pecuniaria, es decir, una multa. Segundo, son labores de la proyección social, labores sociales y la capacitación. Para nosotros debería ser al revés. Primero hay que sancionarlo con la capacitación y si se niega a ir a la capacitación, ponerle pues una multa, ¿no? Educación. Alexandra, ¿estás de acuerdo con Luis Quispe? Sí, de hecho nosotros también proponemos que sea invertido, ¿no? Primero la educación, la capacitación y al final la sanción pecuniaria si es que fuese reincidente o si es que se niega a recibir estas capacitaciones. Pero entonces también de alguna manera estás de acuerdo con una sanción en algunas vías, en algunas avenidas, en algunos distritos. Claro, de evidentemente Lima metropolitana. En las vías, como dice el doctor Quispe Candia, evidentemente en las vías donde están bien señalizadas se podría empezar a fomentar esta educación vial en los peatones. Como te decía antes del bloque, para terminar la idea que comenté a los televidentes, lo que yo decía es que el ser humano toma decisiones racionales, ¿no? Entonces uno, si tiene una tienda al frente de su casa que está a mitad de la vía, en su razonamiento lógico va a tomar el camino más corto, que es cruzar a mitad de la vía, lo cual es incorrecto, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cuál es el incentivo para que este ser humano racional opte por la vía más larga? El incentivo tiene que ser la seguridad. Entonces, ¿cuál es el incentivo ¿cuál va a ser el incentivo para que el peatón opte por tomar el camino más largo cuando igual por esa zona, si es que hay o no crucero peatonal, el auto igual le va a tocar el claxon, le va a meter el vehículo, le va a meter el auto, ¿no? Entonces, el peatón se siente tan inseguro en una intersección bien señalizada como en una que no. Entonces, nosotros consideramos que a la par que se educa al peatón, se tiene que también educar al conductor y se le tiene que hacer ver al conductor que tanto reniega y dice la culpa los tienen los peatones que cruzan a mitad de la vía. Entonces, les tenemos que decir a los conductores, si ustedes quieren que los peatones empiecen a respetar las intersecciones y los cruceros peatonales, tienen ustedes también que respetar estos cruceros peatonales. Bueno, ambos, tanto por un lado como por el otro, deben respetarse, pero también tienen que cumplir deberes. No sé si has visto en algún momento, o si han visto un video muy peculiar de un puente peatonal, de un perro cruzando el puente peatonal y de una persona cruzando y sorteando los carros apurados, ¿no? Los peatones a veces también estamos apurados, estamos tarde para llegar al trabajo y cruzamos como sea. Los peatones, justo lo has mencionado, no tenemos tiempo, bueno, nos sentimos inseguros tanto en una vía en donde hay un crucero peatonal como en una vía en la que no la hay. Pero ¿qué hacemos con tantas personas apuradas? ¿Qué hacemos en ese sentido? Bueno, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de seguridad vial, donde ha hecho un análisis que en las ciudades, en los países, en donde hay más puentes peatonales, ocurren más accidentes de tránsito de peatones. Curioso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que en las ciudades emergentes como en América Latina se han desarrollado tan rápido, han crecido tan rápido y les ha ganado de alguna manera la planificación adecuada para la ciudad, para los ciudadanos. Y se han creado estos puentes peatonales que nosotros creemos lamentablemente que no es la forma más correcta de diseñar una ciudad. Los peatones deberíamos ir siempre a nivel y los autos son los que deberían ir o por abajo o por arriba. Entonces, el puente peatonal, si bien hay una persona normal, común y corriente puede hacer uso de ella, esta persona que se convierte en mamá o que tiene un accidente de tránsito, tiene un accidente y tiene un yeso o unas muletas o una silla de ruedas,
la mamá con cochecito de bebé, como digo, la señora que jala el carrito del mercado. ¿Cómo suben estas personas por el puente peatonal? Nosotros estamos coordinando con algunas concesiones de las vías urbanas que tenemos en Lima para que empiecen a cambiar, a modificar sus puentes peatonales y los puedan hacer accesibles para todo este tipo de personas que tienen una movilidad reducida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ciudades posmodernas como Lima, ¿cuáles son las infracciones más frecuentes de los peatones, señor Quispe Candia? Generalmente las infracciones más recurrentes son cruzar la vía en forma diagonal sin llegar a la intersección, es decir, por cualquier lugar, como muy bien lo ha graficado Alexandra. No respetar las luces del semáforo, que es otra infracción recurrente. Los peatones a veces creen que el semáforo es solamente para el conductor. No es así, el semáforo es para ambos. Aunque no haya un semáforo peatonal. Lo correcto es que haya un semáforo peatonal que indique al peatón y los otros semáforos para los vehículos, que su señal va a ser sincronizado para ambos. Pero no existe. En nuestro país hay muy pocos semáforos peatonales, pero aún así debería ser el semáforo respetado en sus señales, ¿no? De modo que creo que eso es importante. Usted está tocando un tema interesante, no lo quiero cortar para que continúe con la idea, pero creo que el tema de los semáforos también es un tema en el que todos debemos de profundizar, porque los semáforos muchas veces nos confunden. Hay 3 semáforos en una esquina, miramos a uno que está en rojo, pero el otro está en verde, voltean los carros y al final no sabemos qué hacer y nos guiamos por muchas motivaciones, ¿no? En general, si este carro me va a atropellar o no, y me olvido ya del semáforo. Y lo más grave es cuando hay un policía en esa misma intersección y el policía hace una señal distinta a lo que indica el semáforo. Bueno, estamos en esa situación. El semáforo es una señal que emite las 3 luces estrictamente claras, tácitas, y es un lenguaje universal. Luz roja es en el Perú y en China, en la Cochinchina exactamente, la luz roja es luz roja. De modo que, y la luz ámbar es para disminuir la velocidad, es para tomar la prevención, para tomar la precaución tanto al peatón como al conductor. Pero la interpretación de nuestros conductores es exactamente al revés. Creen que luz ámbar es para acelerar y es cuando aceleran para cruzar la intersección. Una actitud totalmente contraria. Y la luz verde es lo que nos da la señal para hacer uso de la vía y cruzar una intersección en la calle. De modo que creo que esto es fundamental. Tanto la policía, que es la autoridad encargada de regular el tránsito, como la Municipalidad de Lima, en el caso de Lima, y como las municipalidades provinciales en todo el país, tienen que tener una labor mucho más coordinada. No puede ser. El reglamento dice que la autoridad policial tiene primacía sobre las señales de tránsito. Es decir, sí, la policía puede hacer que un vehículo vaya en sentido contrario, sí. Que pueda cruzar en luz roja, también. Pero por Dios, en una intersección semaforizada dice el reglamento que los semáforos tienen que ser apagados. Recién tiene la primacía. Pero si la luz del semáforo está encendida y el policía da señal contraria al semáforo, pues evidentemente llega un momento en que el peatón y el conductor no les importa el semáforo. Y eso es un mensaje, algo que está haciendo mucho daño en el inconsciente colectivo del usuario de la vía. Claro. Hay que tener mucho cuidado en esto, hay que llamar severamente la atención al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, que tienen que hacer bien su labor, porque se le está enseñando al ciudadano a que no tiene que respetar el semáforo, cuando la policía contraviene las luces del semáforo. Quiero aprovechar para leer algunos tweets, nos están escribiendo todos los que nos ven. Por ejemplo, aquí tenemos uno: si un vecino está preso por atropellar y matar a un irresponsable de esto, la sanción debe ser de ambos lados. Luego, Sagitario 1221 dice: es pérdida de esfuerzo sancionar, hay que reeducar, comenzar en las escuelas, que la educación vial sea parte de la currícula. Muy interesante. Bueno, un televidente nos habla entonces de educación. Luego Diego Rick 1989 dice: si se aplican multas a malos peatones, que sea en proporción a su sueldo. Luego Oscar Enrique comenta: deberían tener una multa porque es una práctica muy común que ellos siempre justifican, así pongan en riesgo su vida, ¿no? Multas a malos peatones en proporción al sueldo, educación vial, que pongan multas porque se está poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Qué opinas, Alessandra? No, bueno, evidentemente educación vial, ese es otro de los ejes fundamentales que debe acompañar la sanción y el control de la ciudadanía. Pero lo que sucede es que las campañas de educación vial deben ser permanentes, no debe ser una campañita que dura un fin de semana o un mes, debe ser permanente a todos los actores
Y cuando decimos a todos los actores, no solamente me refiero a ciudadanos que ya transitan de manera autónoma por la ciudad, valga la población económicamente activa, por ejemplo, sino también a niños, evidentemente, desde que son pequeñitos. Existe ya la Semana de Educación Vial, que sirve justamente para que el Ministerio de Educación implante este tipo de actividades relacionadas con el respeto al semáforo para los peatones, para los niños que empiezan a montar bicicletas solos en las calles, empiezan a caminar ya solos por las calles. Pero más allá de eso, nosotros ampliamos el sentido de la educación vial y lo queremos lo queremos hacer llegar también a todos los actores vinculados a la gestión de tránsito, porque muchas veces, lamentablemente, las autoridades, los técnicos que están en las municipalidades, tampoco saben realmente cómo gestionar, cómo diseñar y cómo señalizar. Entonces, lo que se estaba comentando hace un momento, ¿no? Las señales están tan mal. Y ¿qué es lo que significa una señal de tránsito? Significa que te tienen que señalar a ti el camino, te tienen que decir qué hacer. Ante la confusión de las inadecuadas señalizaciones que existen, uno evidentemente toma decisiones particulares que lo benefician a uno. Si todo estuviese claro en la ciudad, uno ya entendería por dónde tiene que ir, en qué momento actuar. Pero cuando todo se confunde, digamos, uno finalmente termina tomando decisiones particulares. Termina confundido, ¿no? También, ¿no? Ahora, has mencionado a los niños. Muchas veces los niños están acompañados del papá o de la mamá y los niños dicen, bueno, aquí está la luz roja, vamos por el paso de cebra. Y la mamá dice, no, hijito, vamos corriendo, ¿no? Porque la mamá está asustada y viene la combi. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos en casa? Claro, no, ahí definitivamente esa es una de las labores que nosotros tenemos en Cruzada Vial. Tratamos de fomentar la educación vial también a los padres. Tratamos de que los padres, si bien ya están acostumbrados a cometer ciertas infracciones en la ciudad, que eviten hacerlos definitivamente delante de los hijos, ¿no? Que si ellos ya no lo pueden evitar, digamos, que lo eviten hacer delante de sus hijos, porque eso se hereda finalmente y si no cortamos con esta herencia de incultura o falta de educación vial, digamos, que tenemos de generación en generación, entonces nunca vamos a cambiar, pero nosotros creemos que sí es posible cambiar, ¿no? Sí, es posible cambiar. Luis Quispecandia, en cuanto a uno de los tweets que nos han escrito, si se aplican multas a los peatones que sean en proporción a su sueldo, ¿qué opina? Esa idea es sumamente interesante, y no solamente interesante, sino existe en Suiza. En Suiza, las multas a las infracciones de tránsito es en proporción al sueldo que percibe el ciudadano. De modo que se puede implementar en nuestro país, naturalmente, pero habría que hacer un buen estudio y establecer a ver cómo sería el procedimiento. Tal como está el reglamento aún, inclusive que data del 2001 y la última modificación ha sido en el 2010, es un reglamento excesivamente extenso, voluminoso, que hay que entenderlo con una lectura de abogado, de modo que creo que el reglamento tiene que ser mucho más sencillo, más asequible, para poder entender y cumplir esencialmente. La idea es buena, se podría aplicar, pero hay algo más que me gustaría subrayar alrededor de ello. En nuestro país, ahí en el Congreso está ya, en la Comisión de Educación, encarpetado un proyecto de ley para hacer obligatorio la incorporación en el sílabus escolar educación vial en todos los grados, en primaria y secundaria. Pero hemos visto que esto no es necesario, ni siquiera salga una ley. Ya el Ministerio de Educación podría incorporar si es que hay una decisión política, es decisión del Ministro de Educación. Por otro lado, en otros países como España, por ejemplo, la educación vial se extiende a todo quehacer, es decir, todas las empresas, cualquiera sea su labor, que sea de tejer, de prefabricar telas, de hacer autopartes, lo que fuere, toda fábrica, toda empresa tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores en seguridad vial. Y a cambio de esa capacitación, pueden cambiar con los impuestos, deducen de sus impuestos esa capacitación. De modo que creo que en el país tiene que haber una decisión de Estado para generar este cambio de conducta en toda la población, porque lo que estamos haciendo son cosas absolutamente aisladas. Alexandra con su institución están haciendo una labor encomiable, nosotros hacemos por nuestra parte, inclusive fíjese, nosotros hemos empezado una capacitación a los funcionarios del Ministerio de Transportes el día de ayer. Y en este programa, Servir, que es un dinero que está asignando el Estado para todos los funcionarios del Estado, solamente el Ministerio de Transportes ha asignado una cantidad de dinero para que se capaciten en seguridad vial. Ningún otro ministerio. Entonces, ahí vemos cómo el Estado
Inclusive debería de incorporar en las entidades del Estado la capacitación sobre seguridad vial, que es importante esencial. una capacitación sobre seguridad vial, pero volviendo a la comparación que ha hecho con Suiza y con España, las comparaciones no siempre son agradables porque tenemos una sociedad distinta, culturas diferentes. Bueno, en España, claro que existen semáforos para peatones, pero los peatones saben que tienen la preferencia siempre en las intersecciones, no los carros que van pasando. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la idea de que sí, vamos a cruzar la pista, pero ¿quién cruza primero? El carro cruza primero, el bus, la combi, el automóvil, la moto, ellos cruzan primero, ¿no? ¿Cómo podríamos implementar las multas? Comentó que está de acuerdo con que hayan multas de acuerdo al sueldo que se percibe, pero ¿cómo se podría implementar? No sería muy difícil. Incluso estamos hablando de mayores de edad, ¿no? Porque los menores de edad, chicos de 15, 16 años que saben bien lo que están haciendo, no podrían ser multados. No, un menor jamás comete una infracción. En menores no, tiene que ser adultos, solamente adultos. ¿Y cómo se implementaría? Yo lo veo un poco difícil. ¿Usted qué piensa? No, sí se podría hacer. Sí. Veamos, en este momento las multas están establecidas con la unidad impositiva tributaria. Se puede tomar como base, digamos, el mínimo vital, y luego tendría que declarar al usuario cuánto es lo que gana y de acuerdo a eso se le va a establecer la multa. Claro, lo mismo o lo que sucede también en Francia o en Gran Bretaña, ¿no? En Alemania me parece que también, bueno, el caso de los conductores, en realidad no lo he estudiado bien para peatones, pero cuando uno tiene una infracción, uno tiene que pagarla y si tienes esta multa impaga no puedes cobrar cheques, es como no ir a votar, claro, en el caso de acá, ¿no? Entonces sí, ahí habría que organizarse bien, porque sí es posible hacer que uno tenga la obligación de pagar esta multa, ¿no? Como te digo, no puedes cobrar cheques, no puedes salir al país, incluir incluso, ¿no? En todo caso a los peatones imprudentes en las centrales de riesgo, en Infocom. Sí, también es una posibilidad que sucede, también me parece que en España también hacen eso, en Estados Unidos. En Argentina, perdón, Alexandra, en Argentina está establecido, no puede salir del país si no paga una multa de tal, sea peatón o sea conductor. En la Unión Europea, en cualquier país le van a cobrar, está en Francia o está en Inglaterra, si le pusieron la multa en Francia, se lo van a cobrar en España o en Italia, donde esté. Bueno, en ese sentido es porque son países miembros de la Unión Europea, claro, de la Unión aquí sería Europea. más complicado. Es más complicado, pero lo que tratamos de decir, y creo que también lo que dice Alexandra es lo mismo, o sea, el problema en nuestro país es la impunidad, o sea, al conductor se le pone la multa y no paga, simplemente la multa. Al peatón, el Consejo de Seguridad Vial ha señalado que han puesto 27.000 papeletas a los peatones. ¿Cuántos han pagado? 700 personas. Imagínese el resto usted, simplemente nada. claro. O sea, ¿de qué sirve poner papeletas si no se va a cumplir? Si el conductor o peatón no lo van a pagar. No tiene sentido. Ya Al tenemos contrario, el caso de refuerza la Orión, por conducta. ejemplo, ¿no? Es mucho más grave, ¿no? Tratándose de una empresa, es mucho más grave. Y todavía es mucho más grave cuando, en este caso de las empresas, tanto el Decreto Supremo 017 como la ordenanza, tanto del IMAC como del Callao, porque así tiene que ser, salen del Decreto Supremo, dice que la autoridad puede suspender, inhabilitar los vehículos, a los conductores, suspender la operación de los vehículos, a las empresas cuando acumulan infracciones. Ahora, ¿no sería muy arbitrario empezar con sanciones y multas económicas antes de empezar un verdadero trabajo de educación vial? A ver, lo que pasa es que tienen que haber tres cosas de la mano, ¿no? Tiene que haber educación vial, también tiene que haber un adecuado diseño, que es de lo que hemos hablado, y ahí es donde viene después la sanción y el control, ¿no? Entonces, por eso acuérdense que el año pasado se eliminaron como 20.000 papeletas por velocidad. ¿Cuántas fueron por velocidad? Como 20.000 papeletas por velocidad, porque estaban mal impuestas, porque no había la señalización adecuada, porque no cumplían con el reglamento mismo de tránsito. Entonces, si el Estado va a multar, que multe bien, que multe más, pero que multe mejor, porque si se multa mal, entonces la multa se deslegitima totalmente, ¿no? Entonces no está cumpliéndose con la política pública de sanción, que finalmente es reeducar, ¿no? Así es. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Una reflexión de todo lo que hemos conversado el día de hoy antes de cerrar. Bueno, que finalmente peatones somos todos, entonces que el conductor, si quiere que el peatón lo respete a mitad de la vía, el conductor tiene que empezar también a respetar los cruceros peatonales y avisarle al peatón que él tiene el derecho de pasar, ¿no? Perfecto, Luis. Yo quisiera coincidir exactamente lo mismo, pero enfocado de otro lado y más práctico. Los conductores creen que ellos tienen preferencia de paso cuando están en luz verde. La preferencia de paso lo tiene el peatón. Es decir, si van a girar a la derecha o a la izquierda,
quien tiene que cruzar primero es el peatón y no tienen por qué tocar el claxon. Y recordar a las municipalidades que tienen que poner cruceros peatonales para crear ese espacio sagrado que lo llamamos para el peatón. Bien, muchísimas gracias. Gracias también. Es todo por el día de hoy. Creo que nuestros dos invitados caminan hacia un mismo objetivo. Ha mencionado Alexandra Ames que es un poco complicado implementar las sanciones, que hay que tener en cuenta el diseño de las vías, que hay una visión autocéntrica y que el peatón muchas veces es víctima y también es invisible. Por otro lado, Luis Quispe Candia ha dicho que debe implementarse la educación vial en los sílabos escolares, que todos tenemos derecho al uso de la vía y todo debe estar bien señalizado. Qué importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana volvemos con más en Debate y Diálogo. Y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.